Invitamos a Jaime Borja, él es ingeniero de empresas, experto en comercio de consumo masivo, especialista en el mercado de retailers, sector supermercados, actualmente es funcionario de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado y ocupa el cargo de experto en promoción de la competencia. Muchas gracias, bienvenido al ingeniero Borja. Aló, muy buenos días. Para mí es un placer dirigirme a tan distinguido público, sobre todo que ya me conozco con algunas personas, porque quien les habla ha tenido la suerte, se puede decir, de participar en la investigación o en el estudio que llevamos a cabo ya desde hace unos 3 o 4 meses en la Superintendencia del Control sobre el sector de líneas aéreas. Concretamente, el trabajo que estamos en la etapa de ya finalización de nuestro estudio. Les voy a dar un pequeño resumen para proceder a hablar inclusive porque la charla que a mí me correspondió y que me invitaron fue para hablar sobre el fomento de las buenas prácticas comerciales en el sector aéreo. El trabajo que en sí nosotros hemos desarrollado como técnicos en la materia de estudio de mercado nos ha tomado el tiempo necesario inclusive para mantener entrevistas con el sector de las compañías aéreas, las públicas, las privadas, con los entes reguladores y de control, como es el Consejo de Aviación Civil, la Dirección de Aviación Civil, que, bueno, lastimosamente no están presentes, se habían excusado de participar en este taller, por lo que ya les voy a comentar que era necesario conocer también de la fuente de ellos mismos, hoy día en este taller, qué están haciendo estos entes reguladores y de control sobre los derechos de usuarios y obligaciones también que tienen ellos en la relación que hay con las compañías aéreas. Entonces, como les iba comentando, nos hemos reunido pues con la Dirección de Aviación Civil, con las líneas aéreas, la Defensoría del Pueblo, que es aquí en el Ecuador quien conoce de fuente oficial cualquier tipo de reclamos o quejas que hay en el sector. Más o menos para comentarles cómo está el sector aéreo en el mercado. A nivel nacional hay 3 millones de pasajeros, que son los que utilizan, alrededor de 3 millones, un poquito más, las líneas aéreas nacionales. De este mercado de 3 millones de pasajeros, el 48% tiene la línea TAME y el resto se dividen entre LAN y la compañía Bianca. Son 3 líneas que operan en el mercado a nivel nacional. Hemos identificado asimismo que son 12 las líneas que trabajan ya con los aeropuertos, están aquí en los aeropuertos que operando en rutas internacionales, por lo que nosotros en el sector, en el mercado que les hemos identificado de pasajeros, no por volumen de ingresos ni nada, sino de pasajeros, tenemos claro que la compañía aérea TAME es la que tiene la mayoría del mercado. Entonces de ahí hizo que nosotros revisemos, estudiemos toda la normativa que aplica al sector. Hoy día nos han hablado pues muy ampliamente las compañeras de la Defensoría, lo mismo de la empresa TAME, sobre aquellos derechos y obligaciones. Ustedes se han fijado que empieza siempre la norma con temas de convenios internacionales, como el de Montreal, aplica a carácter regional, inclusive en decisiones andinas, y lo mismo ya en nuestro país le aplican las normas, las leyes que están vigentes en la actualidad. Entonces, ¿cuál es el trabajo en sí de la superintendencia? ¿Por qué nosotros abrimos este estudio? ¿Por qué tenemos este taller hoy día? Inclusive a propósito, al final podemos ver y hacer una mesa, no sé, creo que está programado algo como para moderar, en fin, de que ya no hubo preguntas, pero sí poder interactuar entre las principales entes que estamos aquí. Como les digo, realmente nos llamó la atención a nosotros en este mercado el número de pasajeros que utilizan las líneas aéreas. Como les digo, son alrededor de 3 millones. Pero ustedes han escuchado siempre y han visto que hay quejas, hay reclamos. Asimismo, acaba de comentarnos la compañera de TAME que tiene el tema de prácticas, no se puede decir anticompetitivas todavía aún, pero sí hay en el mercado ciertas acciones de los competidores que pueden causar distorsiones. Entonces, para esto siempre lleva pues, un análisis, como dijo nuestro intendente Hans,
No podemos pronunciarnos todavía, en verdad, si es que puede ser publicidad engañosa o pueden ser prácticas comunes en el mercado, porque como usted dijo, el low cost es a nivel general, a nivel regional, pero sin embargo eso se estudia en otros campos ya. Eso es ya tema, por ejemplo, de venta que aplica, pero hoy día en sí el tema de el que está trabajándole los estudios de mercado, la Intendencia de Abogacía y la Competencia, es sobre derechos de usuarios, obligaciones y esta relación que hay con las líneas aéreas. Bien, más o menos esto era lo que les quería comentar antes de pasar. He preparado así muy rápidamente hoy día, porque sabíamos que ya no venía la Dirección de Aviación Civil, unas estadísticas para que ustedes vean de fuente de ellos mismos, de cómo se mueven el tipo de reclamos, las cantidades de reclamos que hay en el sector de las líneas aéreas, en el mercado de servicios. Nosotros le hemos llamado así a nuestro estudio, la información es el servicio a los usuarios por parte de las compañías aéreas. Ahí hemos identificado estos actores, ya vamos a ver más adelante lo que les voy a mencionar, pero de fuente de la DAG, ellos nos han pasado la información de 8 quejas o reclamos importantes que hay en el medio, como son la demora y el extravío del equipaje, la demora de vuelos, varios, falta de información, cancelación de vuelos, atención inadecuada, sobreventa y reservas. No está en el orden de que quién más se queja, sino que asimismo lo tenemos de fuente de ellos. Para tener una idea, como les digo, les preparé de esta forma así, porque si ponían otro tipo de presentación no íbamos a tener claro. Ustedes se fijan que en el año 2015, en el tema de demora o extravío, hay 35 quejas. Notan ahí que no tenemos al Aeropuerto Internacional de Guayaquil, por fuente de ellos mismos, creo que estaban en inauguración, algo, no tenían datos, pero sin embargo, al año siguiente, al 2016, hay 96, no sé, ojalá esté claro para ustedes ahí la visión, y lo que va del trimestre, esta información del 2017 es hasta marzo, que pudimos recopilar, son 31. Si vemos la lógica, y de ahí en el primer trimestre 31, relacionando con el año anterior, yo creo, pensamos que está en orden ascendente las quejas. En demora de vuelos igual, aquí es más evidente. Fíjense ustedes que en el último año, en el 2017, solo en el primer trimestre, hay 104 quejas, comparada con el total del año 2016 en la demora en vuelos. O sea, en magnitud de esta información que la DAG nos ha mandado, nos ha proporcionado, les digo que vuelan 3 millones de pasajeros, pero miren el número de esto, o sea, parece que fuese insignificante, pero sin embargo va en orden ascendente, ¿no? En el tema varios, igual, ¿no? Las quejas varios, ellos lo han considerado tal vez problemas a bordo y en sí lo que tienen ellos es información que han recopilado de ahí, pero asimismo vemos que la queja desde el año 2015 al 2016, mire, también son 104, es muy significativa, ¿no? En falta de información igual, asimismo tenemos que, miren, el último trimestre en este año son 85, o sea, los ciudadanos o los usuarios se quejan de esta falta de información, ¿no? Tomarán ojo, esto es lo que vamos a hablar ya más luego. La cancelación de vuelos es asimismo un tema importante, que vemos que tampoco no es muy significativa la muestra, pero sin embargo hay que tomar a consideración. El aeropuerto Mariscal Quito, en este trimestre, miren. La atención inadecuada, asimismo, me imagino que son los counters de servicio al cliente, algo que les ha pasado ahí. Asimismo tenemos 107 en este trimestre, o sea, siempre vamos a ver que está en orden ascendente todas las quejas. En temas sobre venta no tenemos mayor inconveniente, ellos creo que tienen bien controlado el tema de sobreventa, lo mismo reservas, en fin. O sea, el asunto es de que de la información de la Dirección de Aviación Civil tenemos este número que no llega ni a 3 dígitos, pero de líneas aéreas, que no voy a dar por temas de confidencialidad también, vamos a llamar línea aérea A, B, C, pasan de los 2000, o sea, llegan a la información de las líneas aéreas, ya tenemos una cantidad importante. Entonces, como dijo la compañera María Paulina, hay 3 mecanismos que el usuario tiene para quejarse, reclamar, como es las líneas aéreas, la Defensoría del Pueblo y la DAG. Esta es la información de la DAG. En líneas aéreas tenemos otro. Y en la Defensoría del Pueblo tenemos otra, concretamente 45, que sacamos el resultado. 45 ciudadanos en el año 2016 se han ido a quejar a la Defensoría del Pueblo en tema
del sector aéreo y de fuente de la Defensoría del Pueblo. Si ven el número. Bien. Entonces, este trabajo y esta recopilación de información que hemos obtenido, ¿con qué objetivo le hemos planteado hoy día aquí en este taller? Es porque, sin embargo, a pesar de que vemos que en relación al número de pasajeros que vuela, nosotros siempre en nuestro campo de gestión estamos promocionando el fomento a las buenas prácticas comerciales o el fomento a las buenas prácticas netamente. Cuando hay un sector en donde atañe siempre un comprador, un vendedor, en este caso son un servicio que brindan líneas aéreas a sus usuarios. Entonces, en las reuniones que yo mantuve con los gerentes de cada empresa aérea y asimismo con las autoridades de la Dirección de Aviación Civil, propusimos que en el camino exista tal vez una guía, un manual de este fomento a las buenas prácticas comerciales. Justamente, si no me equivoco, alguien comentaba del tema de las líneas, de las agencias de viaje, ¿no? Que no se puede leer tal vez ni los contratos cuando uno va a una agencia de viajes a contar esto. Mire, eso es un tema como para ponerlo en el mecanismo de gestión de buenas prácticas comerciales. Porque si vemos que en la ley que le ampara al sector aéreo, que es el Código Aeronáutico, si no me equivoco, es la Ley de Aviación Civil, hay la resolución también, la 381, que da la Dirección de Aviación Civil, y se plasma en esta guía de usuario, ¿no? Esta es la que compañera de TAME nos presentó, y esto es lo que la Dirección de Aviación Civil imprimió, pero no creo que sea tan significativa la impresión. Nosotros tenemos el dato de cuánto fueron lo que imprimieron, y yo que he estado en revisiones en los aeropuertos, no hay. ¿Ya? Entonces, esta guía de usuario es la que dio la DAC para que se informe todo lo que tiene el pasajero que informarse antes de tomar el vuelo, pero no hay. Entonces, ese es el trabajo, la gestión que quiere la superintendencia promover. Los derechos de los usuarios tal vez sean bien informados. Entonces, como en resumen, vemos que la parte de la información que nos dio la DAC, sí observamos que hay un tema de falta de información. Tal vez no tenemos, si por los mecanismos no son los adecuados para que el pasajero acceda, o un descuido tal vez de las autoridades aeronáuticas, no sabemos. Entonces, este es el taller. Y en esta etapa estamos justamente tratando de proponer que un fomento de las buenas prácticas en el sector aéreo y sus servicios. ¿En qué consiste esto? De acuerdo ya a las reuniones que mantuvimos con las compañías aéreas, siempre se recoge en nuestro manual, porque así lo hemos hecho, como dijo el compañero intendente, tenemos alrededor ya de 25 en los sectores, ya prácticamente en vigencia 1, que es el del sector de supermercados, en el que le hacemos un seguimiento a todos los operadores económicos que trabajan en él. Es el tratar de que en este manual se recoja toda la normativa. No queremos nada necesariamente que se innove, que se atente a las normas vigentes o a los reglamentos, sino que esto sea como un código. Miren, en Canadá hay un gran elemento, no sé si han oído el Flight Right, creo que es de Canadá, el código de conducta. Eso, aparte de las leyes que le rigen, está vigente y en Canadá opera de maravilla esto. Entonces, usted creo que me quería hacer una pregunta. Miren, yo les ruego, si quieren me pueden preguntar, no importa, porque al final podemos, antes de pasar a esta parte que quería explicar. Solamente una acotación con respecto a ese folleto que usted indicaba. La verdad lo acabo de conocer ahora. Yo estoy dentro del ambiente turístico, entonces posiblemente puede ser que eso no fue el lugar, o no se eligió el lugar correcto para que la distribución de dicho folleto llegue al cliente final, que es el pasajero. No sé cuál fue el método ni el lugar donde se realizó la distribución del mencionado flyer, pero podría ser esa una de las razones que no dio efecto. Sí, digo yo. Bueno, según la compañera que está de TAME, puede inclusive saber que la Dirección de Aviación Civil puso en los principales counters de información de los aeropuertos y en las líneas aéreas, inclusive en los bolsillitos de las líneas aéreas. Pero justamente por eso queríamos tener aquí también los compañeros de la Dirección de Aviación Civil. No creo que sea el último taller, ojalá podamos hacer otro de este tipo para inclusive seguir recabando información, porque como les comento muy brevemente, el tema del fomento de las buenas prácticas
es este, o sea, plasmar un acuerdo entre todos los actores que están en el medio, en el sector, entes reguladores, control, de dónde están los mecanismos de quejas, la superintendencia, la compañía privada, todos de acuerdo. El que sacamos en el sector supermercados así fue. E inclusive hay un acuerdo de ética en ese sector privado entre ellos, donde nosotros actuamos de veedores. Pero esta resolución, que tienen de carácter a veces de cumplimiento obligatorio, lo saca la superintendencia, pero mutuamente siempre de acuerdo con todos los del sector. Entonces, ¿en qué consiste? ¿O qué consistiría? Porque como estamos en construcción todavía esto, el día que salga ya este trabajo hecho, convocaremos a todos los actores, por supuesto, ¿no? Les diremos, mire, recogamos observaciones. Yo tengo ya ahora los correos aquí de todas las personas que han estado, les vamos a mandar este trabajo para ver si recogemos así mismo observaciones de ustedes, cualquier inquietud. Mire, a mí me parece muy loable, por ejemplo, este tema de los contratos de transporte. A veces hay casos, inclusive, bueno, creo que funcionan como los de IATA, ¿no? Donde hay hasta un tipo de letra que le dice que debe llevar la número 10, pero son unas letras pequeñitas, que no se ven para nada. Entonces, todo eso hace que el mecanismo puede que resulte, se pide una reforma al reglamento, en fin, todo es factible. Mire lo que ha pasado en México. Cambiaron el 27 de junio, me acabo de enterar por usted. Entonces, todo es perfectible, todo puede ser, no es perfectible, todo puede ser cambiable. Entonces, en eso estamos trabajando. ¿Y cuál sería el ámbito de aplicación que el manual le aplicaría? Es a toda persona natural o jurídica dedicada a los servicios de transporte aéreo, del servicio doméstico o interno, que es el que se presta entre puntos situados dentro del territorio del Ecuador, y el servicio internacional, que es el realizado entre la República del Ecuador y un estado extranjero entre dos puntos del Ecuador, con escala prevista en un estado extranjero. Las que mantengan también agencias o representaciones y sus usuarios o consumidores, que es la contraparte. Entonces aquí se maneja, como decía, no solo los derechos, también hay obligaciones, y este sería el ámbito a quién les aplicaría esta idea del fomento a las buenas prácticas comerciales a través de este instrumento que es el Manual de Buenas Prácticas. Bien, como referencias básicas, para saber y estar claro quiénes son o qué son las compañías o empresas de transporte aéreo, son las personas naturales ecuatorianas o personas jurídicas constituidas en el Ecuador, ya sea con inversiones nacionales o extranjeras, que han obtenido la concesión y permiso de operación para la explotación de los servicios de transporte aéreo público, interno o internacional, por parte de la Autoridad Aeronáutica del país, o sea, la DAC, si no me equivoco. Y la parte que de asimismo que le aplicaría son todos los usuarios o consumidores, que son las personas que utilizan los servicios del transporte aéreo. Entonces, más o menos esta sería la referencia básica que aplica en el ámbito de la gestión. Bueno, ustedes dirán, ¿y qué objetivo? Nos hemos puesto ya unos objetivos. Esta es la parte aquí, ya culminaría con la exposición. Es el contribuir con el derecho a que las personas usuarias o consumidoras a la elección, a la información, al control de la calidad de bienes y servicios, a la sanción por incumplimiento o por interrupción en la prestación del servicio. Yo no sé si recuerdo, la Dirección de Aviación Civil nos decía, bueno, ¿y cuál es la sanción a las líneas aéreas? Todo está bien, creo que hay compensaciones, pero tengo entendido que creo que inclusive les multan entre $5,000 a $10,000 si no les manda la ley, ¿no? Cuando ya la DAC ve ese registro. Establecer la incorporación de sistemas de medición de satisfacción de los usuarios o consumidores. No sé si creo que existe esto, pero de todas maneras sería bueno fomentar, promover, y asimismo prevenir sobre conductas que afecten a usuarios y consumidores, determinar las obligaciones de los prestadores del servicio, a fin de prevenir efectos negativos para el usuario. Hacer énfasis en la correcta información que debe entregarse al usuario, esto es clave, ¿no? Esto es lo que inclusive nuestro trabajo también lleva a recomendar. Una recomendación de la Superintendencia del Control del Mercado es un exhorto, o sea, cumplan, señores, traten en lo posible, ¿no? Entonces se trabaja en dirección también a esto. La obligación de informar, según como establece la legislación ecuatoriana que protege al usuario, esto es clave, por ejemplo, ahí sería recomendaciones que salen directo inclusive a las autoridades de la Defensoría del Pueblo. Está bien, llevan su trabajo, en fin, miren como la exposición que tuvimos hoy día. Asegurar el cumplimiento de los prestadores del servicio de transporte aéreo sobre disposiciones en cuanto a normas y legislación específica, como cualquier otro prestador. Eso dicen en la ley.
y determinar los deberes y derechos asimismo de usuarios y servicios del transporte. Bien, esta es mi exposición, así muy concreta, en el trabajo que estamos realizando. Estamos concluyendo este informe. Como les digo, trataremos en lo posible de ver si nos reunimos, hacemos otro taller de este trabajo. Qué pena que en verdad nosotros hemos convocado a la mayoría de agencias de viaje. Nosotros aquí tenemos que tener un auditorio, siquiera unas 30 o 40 personas. Entonces, mire el interés. Y ese es el que nosotros, y muchas gracias igual por asistir y por toda la colaboración del caso. Al final, como les digo, no sé si habrá el taller, la mesa redonda, para ponernos a conversar y o preguntas o cualquier otro tema que discutamos. Gracias. Tal vez si alguien desea hacer una última pregunta, este es el momento. Pero creo que todo ha quedado muy claro. Queremos agradecerles, esta ha sido la última exposición del día de hoy.